Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Página. Yo soy Camila Sánchez Bolaño y nuestra invitada de hoy es una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Selva Almada nació en Entre Ríos, Argentina, y ha construido una obra en la que el paisaje, la memoria y los vínculos humanos ocupan un lugar central. Es autora de libros como Ladrilleros, Chicas Muertas, No es un río y más recientemente Una casa sola. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Hoy queremos hablar con ella sobre el oficio de escribir, la construcción de personajes, la voz narrativa y esos territorios humanos y no humanos que habitan sus libros. Selva, bienvenida a Fuera de Página. Hola, Cam, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de por fin poder cuadrar esta entrevista contigo, de verte. Y para empezar, pues algo que tal vez parece ser muy simple, pero quiero saber si viste algo esta semana, este fin de semana, que podría terminar en un libro. Bueno, no sé si en un libro, pero sí estuve en un pueblo de la provincia de Santa Fe, que bueno, es una provincia argentina, en un pueblo muy pequeño que es uno, te diría, de los más antiguos del país, porque se fundó en 1500 y pico, o sea, es Wow. muy, muy viejo para Argentina, Ajá. obviamente. Y bueno, es un pueblo de pescadores y me contaron algunas historias locales. Uf. Una que me llamó mucho la atención es la del embolsadito, que bueno, es como una especie de santo milagrero em, en realidad se llama el embolsado porque encuentran, no sé, hace no sé cuántos años, pero hace unos, unos cuantos años, encuentran una bolsa de huesos en el lecho del río, por ahí pasa el río, y bueno. No sé, eso le Ajá. empiezan a rendir culto, empieza a hacer milagros y no Wow. llegué a ir al cementerio donde está efectivamente el embolsadito, pero bueno, la historia me pareció súper atractiva. Sí, está muy atractiva. Cuando te encuentras con esas historias, ¿qué haces? ¿Tomas notas o confías en tu memoria? Confío en que si quedan, o sea, si dentro de un tiempo me vuelvo a acordar de eso que me llamó la atención, bueno, es porque vale la pena hacer un acercamiento desde la escritura y ver qué más puede aparecer. Y si se olvida, es que, bueno, no era tan interesante en definitiva. Pero muchas cosas sí, como yo escribo una columna cada 15 días en el diario Perfil, en un diario de aquí. A veces esas cosas, o sea, no es, en vez de tomar nota, sí uso, Claro. las uso para la columna y bueno, de algún modo ahí queda un registro donde puedo volver si más adelante quiero hacer algo más extenso Ajá. o lo que fuera. ¿Qué es diferente de escribir una novela, por ejemplo, y dedicarle ese tiempo, ¿no? A la velocidad a la que tienes que escribir para entregar una columna. Claro, es bien distinto y en realidad para mí escribir se llama Apuntes en Viaje, la columna, así que bueno, a veces tiene que ver con viajes reales, con viajes geográficos y otras, bueno, con viajes, no sé, que te propone la literatura. Por ejemplo, no sé, justo esa semana leí un libro que me gustó mucho por alguna razón y entonces escribo a partir de eso. Pero para mí es un muy buen ejercicio de escritura. Es Mm. como, bueno, mantener el pulso siempre ahí atento a escribir algo con una determinada cantidad de caracteres, o sea, con un Sí, espacio limitado del que no te puedes pasar. Bueno, y muchas veces llega el día de entregar y no tengo ni idea sobre qué voy a escribir. Y bueno, y es como sentarte así y decir, bueno, tiene que aparecer algo algo. y agarrarte de cualquier cosa para empezar a escribir. Y bueno, y sucede, y eso, también son textos que se escriben rápido, donde no vuelvo demasiado a corregir, en Claro. general, bueno, lo termino, le doy una leída para ver las cosas, no sé, más Sí. gruesas, de repeticiones de palabras o lo que sea, y listo, salen.
Así que me resulta bastante estimulante, te Ajá. diría, tener eso cada 15 días. Claro, te mantiene escribiendo. Es Claro, porque después las novelas, que por supuesto son procesos muy más largos que a largos. veces llevan años, y bueno, y tienen otra, sí, otra complejidad, otro acercamiento a la Mm. escritura distinto. Esto me resulta mucho más, me resulta algo fresco, digamos. Bueno, escribo un texto fresco que tiene algunas cosas que pueden, no sé, interesar a las lectoras y los lectores, pero bueno, paso a otra cosa rápidamente. En cambio, bueno, la novela ya es algo más que te Sí. requiere no solo estar más tiempo material, sino una entrega un poco más profunda. Y la construcción de estas voces y estos personajes, ¿no? Ahora que estaba leyendo Una casa sola, marqué el momento exacto en el que me di cuenta quién estaba narrando la historia, ¿no? Y dije, Mm. wow, qué manera de construir una voz a través de algo que no es un humano, ¿no? Y entonces la mirada del personaje y todo tiene que venir desde una sensibilidad que es bien distinta a la de un narrador o un personaje que es humano, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentras con estas voces? Como dices, esta historia tiene que ser contada desde una mirada no humana. Bueno, no encontré eso de inmediato. Mm. O sea, había empezado una versión donde había un narrador, bueno, que tampoco es humano, porque es un narrador en tercera persona, tampoco, Ajá, ahí. digo, también es una entidad que no sabemos. Y fue en el transcurso de la escritura de esa primera versión donde empezó a aparecer una primera, que dije, bueno, esta primera es de la casa, es la casa la que está queriendo contar su propio relato. Y bueno, así que dejé de lado esa versión en la que estaba trabajando y empecé otra, que es, bueno, la Esta. última, la que finalmente se publicó, ya con la casa como narradora. Esa voz ya había aparecido, entonces no es que tuve que salir a buscarla. Como, o sea, como que el trabajo no fue, bueno, voy a escribir una novela donde la narradora sea una Ajá. casa, sino que yo empecé a escribir una novela donde la protagonista era una casa y de repente esa protagonista también se convirtió en la voz, la narradora de la Ajá. novela. Creo que por eso no me resultó más fácil porque ya había Claro, salido fue natural. espontáneamente. Ajá. Claro, salió de manera espontánea. Cuando me di cuenta dije, bueno, voy a ir tras esto. Pero la voz era como que ya estaba, ¿no? Como que Ujú. ya se había instalado. Y después, no sé, la construcción o la escritura de esa voz a mí me resultó completamente natural, como, bueno, sí, es la casa la que está contando, pero como que no me hice muchas preguntas al respecto Mm. ¿no? Como, bueno, pero ¿cómo hablaría una casa? Sí. La casa estaba hablando y seguí trabajando con esa voz que había aparecido. Muchas veces escritoras o escritores que nos visitan en el festival hablan como de dos formas de escribir historias, ¿no? Una que tiene que ver más con una estructura y con un mapa y con la construcción de los personajes individualmente y ya después llevarlos a la historia. Y otra que sería más como sentarte a escribir y dejar que la historia fluya, ¿no? ¿Tú te identificas con alguna en específico? Me identifico más con la segunda. Ujú. Em, o sea, sí digo, y Sí. conozco escritoras y escritores que trabajan de la otra manera, bueno, como un poco haciendo las cosas por separado y después uniendo las piezas. Y a mí siempre me ha resultado mejor ir, no, como que todo eso va apareciendo de una manera más orgánica. Ujú. Es el personaje en la escena, la escena en tal escenario, los diálogos las voces individuales de esos personajes también
aparecen o empiezo a trabajarlas cuando están en el mismo, en la propia escena donde tienen que hablar. Como, sí, Claro. no, me resultaría, no sé si podría trabajar de manera tan separada las cosas. Sí, un poco lo hice en en alguna escritura de guión, de cine, que tampoco es que tengo mucha experiencia en eso, pero sí, como que en algún trabajo de guión que hice, claro, en el cine un poco sí se estila trabajar, por ejemplo, bueno, primero una biografía de los personajes, Ajá. bueno, pensar quiénes son esos personajes, después pensar en los escenarios, como un poco así como me decías de esta primera Sí, como esta este, estructura. opción, que es como Ajá. trabajar un poco todo separado y después empezar a juntarlo. Sí. Eh, pero para mí en el cuento, en la novela o en la crónica, todo lo trabajo, lo voy trabajando todo junto y bueno, y un poco va apareciendo solo. Ujú. Incluso cuando hay algún trabajo como periodístico de investigación previo. Solo escribí un libro de no ficción, que es Chicas Muertas. Sí. Claro, también en la crónica el tema es que el trabajo de campo ya te va, ¿no? Como que te va dando en cuotas ese universo. Ujú. Entonces, no sé, por un lado tenés las entrevistas, por el otro lado tenés, en el caso del libro que escribí yo, los expedientes, las Mm. fotos, no sé, los diarios y el registro que habían hecho los diarios de la época de estos tres casos de femicidio. Entonces ahí sí, pero también creo que el proceso de escritura no fue tan diferente, porque claro, por ahí tenía todos estos elementos que los fui eh, encontrando o conociendo por separado, pero bueno, después fue como cuando me metí en la escritura, Ya, soltaste como que eso. todo eso se empezó a juntar y aparecer, empezó a aparecer en el texto de una manera orgánica, como si, no sé, como si tuviera un no sé, como una gran pizarra en la cabeza con todas las cosas y decir, ah, bueno, esto va acá, esto que me dijo tal testimonio puede ir acá, no sé, como que se Ajá. iba también armando de esa manera. Siento que tienes una memoria muy privilegiada, muy buena. ¿Cómo Más o la menos, cuidas? porque, o sea, no, bueno, para algunas cosas, pero después, no sé, para los nombres, para las caras, Ah, bueno. Eso tengo ya no cabe. Eso tengo no. una muy mala memoria. Sí. Selva, ahora que leía este libro en específico y siento que un poquito más que no es un río, por ejemplo, hay mucha forma de hablar muy argentina, ¿no? Y pensaba en las traducciones a otros idiomas, no sé, al inglés, por ejemplo. ¿Qué tanto estás involucrada en esa traducción minuciosa de local, ¿no? De una localidad, como para que no se pierda esa sensación, pero al mismo tiempo, pues se entienda y se pueda leer. Sí, yo me involucro todo lo que las traductoras o los traductores me invitan a Ujú. involucrarme. En el caso de mi traductora al inglés, que es Annie McDormand, venimos trabajando ya en varios libros, creo que ella tradujo eh, tres o cuatro libros míos, cuatro. Entonces, bueno, me consulta mucho, conversamos vía correo electrónico. A veces, por ejemplo, no sé, si es algo como un dicho, un Ujú. refrán, que es muy de acá, muy local, entonces Ani me dice, bueno, nosotros tenemos una expresión que significa lo mismo, pero en realidad la traducción es esta, o sea, por ahí Claro. no tiene nada que ver con la frase en español, pero sí tiene ese peso o ese significado. Entonces conversamos bastante. Ujú.
De todas maneras, para este libro, como decís es mucho más, con un lenguaje muchísimo más regional y local, Y como te más diría que antiguo, ¿no? O sea, sí, tampoco. más antiguo y te diría que no, o sea, incluso en en otras partes de Argentina tenían dificultad para entender las palabras o algunos Sí, giros, porque es además como muy propio de una determinada región del país, que es sí. el litoral, que es de donde soy yo. Entonces, bueno, como ya me veía venir que iba a ser un poco más complejo, para los traductores hice un glosario, Wow. o sea, un poco para Ayudar. allanarles un poco el trabajo, por lo menos un primer, un primer acercamiento al texto y bueno, después obviamente quedé abierta a consultas más puntuales o más particulares Mm, que tengan para hacerme. Pero nos pareció con mi agente una buena idea, sí. porque ya sé que hay un montón de palabras que no van a saber de dónde, que yo ya sé que son más difíciles de encontrar también en diccionarios Sí. o googleándolas. Armé eso, armé un dossier. Para terminar, te quiero preguntar, después de tantos libros, ¿hay algo de escribir que te siga costando el mismo trabajo que hace, no sé, 20 años? En realidad creo que por más que haga muchos años que escribo y haya publicado varios libros, eh, yo siento que cada vez que empiezo un nuevo proyecto de escritura es como si fuera otra vez la primera vez, ¿no? Como, creo que una de las cosas que a mí más me lleva tiempo y búsqueda y exploración es cómo arrancar con ese Ujú. texto. Y eso me sigue costando igual que la primera vez. Wow. Y también cerrarlos suele costarme igual que la primera vez, como eso, ¿no? Como que el comienzo, porque también en el comienzo es cuando yo siento que aparece y se instala la voz Ujú. de esa narración. Por eso lo busco mucho, lo exploro mucho, corrijo, tiro, vuelvo a empezar, hasta sentir que ahí apareció, que para mí también es como que ahí aparecen en esas primeros párrafos, eh, aparece como si fuera el corazón de la historia. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que trabajo con mucha insistencia y también con mucha fascinación, porque nunca sabes, ¿no? Qué va a aparecer. Sí. A veces, a veces lleva más tiempo, como en el caso de este libro, bueno, que yo había ido por una versión y después me di cuenta que no era por ahí. Híjole, no, y ese valor que se necesita para tirar toda una versión y volver a empezar, ¿no? Porque a veces es como ya esta aprensión a lo que ya hiciste, al tiempo que le dedicaste, a dónde llegaste. Sí, bueno, sí, claro, me costó, o sea, fue más que te diría, fue casi una decisión arrebatada la que tomé y por suerte, porque quizás si lo pensaba demasiado, empezaba, como vos decís, A dudar. a evaluar el tiempo, los meses que venía trabajando en esa versión, el deadline que también lo tenía bastante cercano, y tal vez no lo hubiese, no sé, pero fue como, fue como una, no sé, como algo que me bajó así, como decir, no. No va por acá, no va por donde estoy yendo, no es esto, no es esto lo que yo fantaseaba escribir Ajá. y en cambio está apareciendo esta voz y yo no le estoy haciendo caso. Entonces, no sé, fue como
digo, un arrebato, pues fue no, sí, no, y no importa Ya. el tiempo, y no importa lo que, y no Ajá. importa cuánto tiempo, listo, este archivo no lo abro más Wow. y abro un documento nuevo y empiezo a trabajar Ajá. de nuevo. ¿Haces algo hoy que no tenga nada que ver con escribir, pero que creas que te hace una mejor escritora? Bueno, que no tengan nada que ver con escribir, la verdad es que no, porque todas las cosas que hago, aunque no tengan que ver con mi propia escritura, tienen que ver con la escritura de otras personas. Mm, Porque además tengo una librería y esa librería es también un proyecto que promueve escrituras y, y, y editoriales del resto del país, o sea, ok. como por fuera de Buenos Aires. Entonces, no es un trabajo que realmente sea ajeno a la escritura, porque, bueno, está Claro. lleno de libros y de conversaciones con otros autores y autoras, y con el tema de cómo circulan los libros bueno, en países como Argentina, como México, Sí, supongo que también, que es un país enorme, y donde en el caso de Argentina está todo muy centralizado en Buenos Aires, ¿no? ya, sí. Entonces, lo Aquí que pasa en Ciudad de sucede México. por, claro, lo que sucede por fuera de la capital pasa más desapercibido y bueno, ahí es donde armamos este proyecto para ver si podíamos Sí. traer un poco traer esa literatura no solo a Buenos Aires, que es donde vivo y donde está la librería, sino también ponerla a circular entre regiones. Ujú. Pero después creo que no hago nada que no esté vinculado A los a, libros. a los libros de alguna Sí, manera. Sí. me encanta. Mm. El, Pero eh, sí lo he hecho antes y creo que también eso no sé, sí me ha formado como escritora, o sea, actividades, trabajé muchos años en un hospital, en la farmacia de un hospital, como data entry. ajá. Y creo que esos años también me formaron como escritora, porque, no sé, convivir con un mundo o sea, que no estaba relacionado con la escritura ni con la lectura, pero bueno, era también ese contacto cotidiano y real con un sitio donde además la gente va a nacer y a morir y donde había montones de historias que me contaban, Ujú, o bueno, o que yo conocía de estar, de ir a trabajar todos los días allí. Em, Creo que sí, que fueron años muy importantes de, no sé, de conocer quizá más profundamente a las personas, o ujú. sí, sí. Sí, y en un estado súper Y su honesto, relación, ¿no? claro, Ajá, y y su vulnerable. relación, claro, en un estado genuino de Sí. una relación, ya sea con el dolor, como también con, digo, la felicidad de un nacimiento. Ujú. em, sí, esos fueron años importantes en mi formación como escritora, aunque no tuvieran que ver con la Con literatura. escribir. ¿Hay algún objeto en tu escritorio que cuente mejor quién eres que tu propia biografía? Es algo que me regaló una amiga que es artista visual y escritora también, de una performance que ella había hecho antes de que nos conociéramos, em, que eh, había, bueno, en unos talones así unos talones de papel, ¿no? Ajá. Este, creo que ella había hecho un sello con la palabra paciencia y había sellado, creo que 2000 papelitos Ajá. y eran parte de una instalación que hizo hace unos años. Bueno, cuando nos conocimos me regaló uno de esos taloncitos que lo tengo en el escritorio.
y creo que sí, sí dicen mucho de mi concepción de la escritura, Mm. que justamente es que hay que tener mucha paciencia para escribir. Sí, Y además fue, creo que una de las primeras cosas que me enseñó mi maestro, Alberto Laiseca, fue esa. Para escribir hay que tener mucha paciencia. Así que bueno, es significativa por los dos lados, por varios lados, porque me lo regaló una amiga a la que quiero mucho, porque me recuerda a mi maestro y porque creo que algo que sí he podido, en lo que me he podido ejercitar con los años ha sido la paciencia. qué lindo y además qué importante, ¿no? En un mundo editorial que está constantemente buscando Sí, que publiques todos los años, que publiques todo el sí, tiempo, ¿no? Es como momento. Yo lo voy a sí. hacer, pero a mi tiempo. ¿Cuál es el libro que más has regalado? El que más he regalado, y creo que es el hada que no invitaron. Bueno, en realidad, sí, una es el hada que no invitaron, que es la poesía reunida de Estela Figueroa, que es una poeta a la que yo admiro muchísimo. Y después, en una época, con un amigo, bueno, habíamos leído, él había leído, me había prestado El Camino del Tabaco de Erskine Caldwell. em, que nos había estallado la cabeza los dos con ese libro y entonces nos pusimos en una especie de cruzada evangelizadora y el libro después, unos años después de eso, lo publicó bueno, una editorial española que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero si no era un libro que estaba descatalogado, había sido publicado y traducido por primera vez en Argentina. Y después, pero era un libro que solamente circulaba en librerías de usados, de viejos. Entonces, con mi amigo, que también es escritor, se llama Sebastián Pandolfelli, nos habíamos propuesto, bueno, cada vez que encontrábamos un ejemplar, lo comprábamos y se lo regalábamos a alguien. Y Alguien. así, bueno, Qué lo lindo. hicimos varias veces. Claro, porque era, bueno, todo el mundo que escribe tiene que leer este libro, una cosa Claro. así. Selva, pues muchísimas gracias por acompañarnos afuera de página. Espero que puedas pronto venir a San Miguel de Allende, conocer, bueno, no sé si ya conoces esta ciudad, No, no, pero no. entonces conocerla y bueno, acercarte al festival y al grupo de escritoras y escritores que estamos aquí en Ojalá, Guanajuato. ojalá pueda ir en algún momento. Gracias, Gracias. Un Selva. abrazo. Y gracias a quienes nos escuchan. Si disfrutaron este episodio, síganos en Spotify, en Apple, en YouTube, en donde encontrarán más conversaciones con algunas de las voces más interesantes de la literatura contemporánea. Yo soy Camila Sánchez Bolaño. Manténganse curiosos y no dejen de darle vuelta a la página.